Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a esta jornada académica. Es una jornada corta. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de diagnóstico psicológico. Y concretamente de esta parte vamos a hablar sobre el examen de procesos psicológicos. Pero entendiendo que el tiempo es corto, que son aproximadamente 10 minutos los que vamos a hablar, solamente son aspectos introductorios. Lo que tienen que entender de esta temática que vamos a hablar es que los procesos son importantes de realizar y que el proceso de evaluación diagnóstica requiere una continuidad, de preferencia que tiene que ser hecho por una misma persona, y que el examen es la etapa final de evaluación. Lo primero que debemos saber es que se define el examen de procesos psicológicos como un procedimiento que nos permite detectar signos y síntomas. Esto con el fin de establecer si la persona presenta o no una enfermedad mental o un trastorno emocional, o también llamado trastorno psicológico. Y además de eso, se puede distinguir si existe alguna situación problema que requiere una orientación psicológica. Esta diapositiva se hace necesaria porque se tienen que entender las enfermedades mentales como afecciones que sufren las personas debido a una alteración en la estructura cerebral, un desequilibrio bioquímico. En cambio, los trastornos mentales podrían deberse, entre otras razones, a problemas a nivel de estructura cerebral, pero tienen una mejor explicación o se complementa su explicación con factores sociales que no necesariamente son claramente identificados, son más o menos de tipo hipotético. Y son difíciles de establecer, ¿no? Son difíciles de establecer y normalmente se establecen en lo que se llama un proceso complejo de aprendizaje. Y el mejor ejemplo de esto vendría a ser los traumas. ¿De qué otras maneras se les llama? Se les suele llamar examen mental, examen de psicopatológico, y los psiquiatras les suelen llamar semiología psiquiátrica. Les decía que el examen de procesos psicológicos, que lo podemos ver aquí, es una fase más del proceso de evaluación. Existen fases previas, que es la etapa inicial o la entrevista inicial. Luego tenemos la historia personal o anamnesis, el examen o la evaluación psicométrica o la evaluación mediante test. Algunos autores cambian el orden del examen de procesos psicológicos, lo colocan en tercer lugar, y algunos lo pasan a en el cuarto lugar. Esta vendría a ser una evaluación más o menos más común utilizados entre los psicólogos, ¿no? La evaluación psicométrica, así como la parte del examen de procesos psicológicos, requieren una planificación, ¿ya? Como estamos hablando concretamente del examen de procesos psicológicos, vamos a hablar de por qué se debe planificar el examen de procesos psicológicos. Lo debemos hacer porque debe adecuarse al contexto del paciente, a las características del paciente. No es lo mismo evaluar a un niño que a un adolescente, que a un adulto, que a un anciano. No es lo mismo evaluar a una persona que sabe leer de otra que no sabe hacerlo. No es lo mismo evaluar a una persona que tiene sordera o es ciega, o que si tiene sus funciones auditivo-visuales completas. Entonces, estas características hacen que se tenga que planificar la evaluación de los procesos psicológicos de acuerdo al paciente. La preparación tiene que ver con elaborar preguntas acordes al motivo de consulta, que vendría a ser una etapa. Es una información que se toma en la primera etapa o en la primera consulta, ¿no? ¿Por qué viene usted aquí? Y la persona te dice, vengo por tal cosa. Luego se tiene que elegir y elaborar preguntas de acuerdo al problema actual. El problema actual es fundamental en el proceso de evaluación. Suele ser la información más valiosa dentro de la anamnesis.
porque suele hacer referencia a la sintomatología actual del paciente. Si se hace bien esta parte, se tiene asegurado un 80% del diagnóstico, ¿no? El 80% es un número, pero quiero decir que tenemos mucha certeza del diagnóstico. Elegir y elaborar preguntas de acuerdo a la demanda. ¿Qué pasa? Que a veces los pacientes vienen y te dicen, quiero dejar de llorar, quiero dejar de pensar, quiero no sentirme así, ¿no? Entonces, esos son elementos que nos permiten a nosotros elaborar un conjunto de preguntas que luego tenemos que hacérselas al paciente en lo que llamamos examen de procesos psicológicos. ¿Cuál es el objetivo del examen de procesos psicológicos? El objetivo del examen de procesos psicológicos es comprobar las hipótesis diagnósticas. Cuando nos planteamos las hipótesis diagnósticas en la entrevista inicial, nos planteamos hipótesis diagnósticas. Cuando escuchamos el motivo de consulta, planteamos hipótesis diagnósticas. Cuando escuchamos el problema actual, planteamos hipótesis diagnósticas. Cuando hacemos la evaluación psicométrica, nos planteamos hipótesis diagnósticas. Entonces, a lo largo de todo este proceso de evaluación, nos vamos a plantear diferentes hipótesis diagnósticas. Pueden repetirse y finalmente en el examen de procesos psicológicos tenemos que comprobar las hipótesis que nos hemos planteado. En este esquema pueden darse cuenta que el diagnóstico es el resultado de diferentes etapas: observación, la entrevista, la evaluación psicométrica y la evaluación de procesos psicológicos. La observación y la entrevista son técnicas. La observación y la entrevista son técnicas que se utilizan en todo el proceso de evaluación. ¿Ya? De esa obtención de información, finalmente logramos un diagnóstico. En las hipótesis diagnósticas, repito, se plantean en las etapas previas. Les había referido que uno de los aspectos más importantes de evaluar es el problema actual y que hacerlo bien nos asegura, o tenemos casi seguro, el diagnóstico. ¿Qué se evalúa en el problema actual? ¿Cómo vive el malestar? La incomodidad. De pronto puede decir, ya no puedo soportar. La incomodidad, no me deja dormir. La afectación, no puedo trabajar. Ya siento que no tengo una vida, ¿no? Está refiriéndose al problema actual. Y eso que escuchamos del paciente vendría a ser, en realidad, los criterios diagnósticos que necesitamos para poder establecer un diagnóstico de tipo nosológico, el cual está contenido en los manuales de diagnóstico DSM y CIE. Y entonces se recomienda prestar atención a lo que piensa, lo que siente y lo que ha dejado de hacer, sentir, comunicar, lo que quiere hacer. Por ejemplo, en nivel de lo que piensa, podría estar pensando, pienso que soy un inútil, pienso que mejor debería morirme. Lo que siente, siento un vacío, lo que dejo de hacer, ya no puedo trabajar. Lo que siento un vacío en mi corazón, siento mucha tristeza, tengo ganas de hablar de esto, nadie me escucha, lo que quiere hacer de pronto, quiero irme de mi casa, ¿no? Todo eso hace referencia a sintomatología. Suele estar acompañada, mezclada entre las cosas que va diciendo las personas, pero finalmente las podemos ubicar en estos aspectos puntuales. Cuando tenemos también claro, o tenemos una mejor idea de hacia dónde ir, tenemos que centrarnos en aspectos. Estos aspectos que están mencionados en color rojo, tenemos el contenido del pensamiento, cuando hablamos del pensamiento, la afectividad, la reacción ante los estímulos, y en la conducta suele ser la manifestación clara de un trastorno, ¿no? Y luego están los demás procesos. Hay factores que pueden modificar los resultados de un examen mental. Aquí les menciono algunos: reactividad ante sucesos recientes, actitud del evaluador, actitud del paciente ante el proceso de evaluación, momento de la evaluación, consumo de medicamentos o drogas, porque eso puede alterar, presencia de una o más personas al momento de la evaluación, lugar donde se practica la evaluación. Un aspecto fundamental es hacer una buena observación de la conducta. Para la evaluación de la conducta de un paciente se debe tener en cuenta las dimensiones del comportamiento normal. Por ejemplo, cómo expresa el sufrimiento, ¿no? Me siento solo, me siento triste, tengo ganas de llorar. La conducta maladaptativa, que no se adapta a un contexto específico. La irracionalidad tiene que ver con qué es lo que piensa de sí mismo, de la vida, de los demás, ¿no? Y encontramos que tiene un pensamiento ilógico.
nos podemos dar cuenta también que su pensamiento afecta a otras personas, de pronto a él no se siente incómodo, pero afecta a otros. Hay una sensación de perder control, dice expresiones como ya no puedo con esto, y finalmente tenemos la convencionalidad, que es hacer o comportarse de acuerdo a esquemas sociales aceptados. Aquí tenemos algunas preguntas que podríamos hacer dentro del proceso de examen de procesos psicológicos. Los alumnos suelen preguntar si existe algún esquema general. No. Las preguntas surgen de lo que nos dice el paciente en la entrevista inicial, en el motivo de consulta, en la problemática actual y de aspectos que van narrando, ¿no? Entonces, de ahí van surgiendo un conjunto de interrogantes que tenemos que hacer luego en la parte del examen de procesos psicológicos, concretamente en la evaluación del contenido del pensamiento. Y finalmente tenemos las áreas en las que se tiene que hacer la evaluación. Tenemos, por ejemplo, la área de la apariencia y la actitud, cómo viste, cómo está, el área cognitiva, si está consciente, si se orienta, si tiene alteraciones perceptuales. También se le llama reflejo de la realidad. El área afectiva y la madurez, qué es lo que siente, cómo se siente, si tiene sentimientos, si expresa afectos, si expresa necesidades, ¿no? La madurez en el manejo de sus emociones. El área cognitiva, que no suele ser muy usual en las evaluaciones de los diferentes colegas, pero que se hace necesario porque te da indicios o da información extra que permite diagnósticos. La manifestación conductual, que tiene que ver de acuerdo, o tiene que ser establecida de acuerdo a la edad de la persona o la madurez, ¿no? Y finalmente la esfera instintiva, que tiene que ver con las cosas que nos mantienen sanos como son poder dormir, que es el sueño, poder comer, que es el apetito, y el tema de los vínculos, que en el sexo, que no solamente es el tener contacto social, sino la forma de vincularnos efectivamente con otras personas. Finalmente, tener que decirles que este proceso de evaluación implica siempre detalle y profundidad, y que en el análisis de la información existen dos tipos de información, una que es objetiva, que se obtiene directamente por la observación directa, y otra que es una información que surge de la interpretación y del análisis. Ambas son necesarias, ambas son importantes para tener finalmente un diagnóstico que nos permita empezar a la siguiente fase, que se vendría a ser la fase de tratamiento.